En su artículo de este viernes en las páginas editoriales de Excelsior, nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis nos dice que son muchas las derrotas y pocas las victorias que hemos tenido como país. Nos dice que la delincuencia incontrolable comenzó hace 4 años y nos sigue derrotando. La corrupción intolerable comenzó hace 50 años y nos sigue derrotando. El narcotráfico irrefrenable comenzó hace 40 años y nos sigue derrotando. El debilitamiento de la autoridad, la merma de la gobernabilidad y la fragilización de la institucionalidad comenzaron hace 25 años y nos siguen derrotando. Ojalá que un día, dice José Elías Romero Apis, no muy lejano, toda la política de todas las naciones tenga la majestad de Nike y la dignidad de Hades para que la victoria no nos embriague ni nos deslumbre y para que la derrota no nos deprima ni nos destruya. ¿Cómo estás, querido Pepe? Gusto saludarte. Muy bien, querido Pascal, afortunadamente muy bien, y a pesar de esto que mencionas, de tantas derrotas que hemos sufrido, pero hemos tenido momentos muy difíciles a lo largo de nuestra historia, la remota y la reciente, Sí. y en muchos hemos salido bastante bien librados y a veces hasta victoriosos de ellas. Bueno, yo recuerdo, por Eh, ejemplo, pues la famosa crisis del error de diciembre. Ese fue un episodio que se libró bastante bien, y creo que ahí hay que pues reconocer, ¿no? Que se tomaron, o sea, hubo errores, evidentemente, por eso se llama así, pero también hubo la capacidad de remontar esa situación. Efectivamente, ese fue un episodio de los últimos episodios económicos muy duros, Ujú. en los cuales pues pudimos salir bastante bien librados. La crisis internacional que hubo en el 2008, Ujú. la pudimos transitar también bien gracias a nuestras instituciones y a la habilidad de nuestros financieros. Antes del error de diciembre, en la década de los 80, esto pues los muy jóvenes no lo recuerdan o no lo vivieron, Sí. y ojalá nunca lo tengan que vivir. Fue espantoso para quienes lo vivimos y para quienes ya teníamos obligaciones a cargo. Ujú. Una inflación de Sí, 150%. sí, sí. Es algo difícil hasta de imaginar, Pascal. Y además en esos Había un tiempos no momento en había que código de barras, había que reetiquetar todos los productos, ¿no? había que reetiquetarlos, pero además las cifras eran descomunales, es Sí, decir, una cajetilla de cigarros te podía costar 70,000 pesos. sí, sí. Claro, también ganabas 250 millones al año, Ujú. al mes, ¿no? Sí. Es decir, las cosas eran fuera de toda realidad. Y en unos cuantos años, dentro del mismo sexenio, pudimos llegar a tener una inflación que la llamábamos muy ostentosamente de un solo dígito. Llegamos a estar en 9%. Ujú. Hoy nos aterraría un 9%, pero en aquella época era para hacer fiesta. Ahora, déjame decirte, yo creo que no hemos conocido todavía el final de la historia y ojalá que sea un final feliz, pero en el tema de la criminalidad, de la violencia, de la destrucción de las instituciones de procuración de justicia e impartición de justicia, ahí sí no veo la luz al final del túnel, querido Pepe. No sé si No, estoy muy no se pesimista. ve, y no solo esas, sino se nos han ido destruyendo otras instituciones, no por reforma, Ajá. sino por abandono. Por ejemplo, las instituciones de seguridad social, las instituciones médicas de salud, se nos han destruido estrepitosamente, de manera que hemos perdido ahí un gran capital institucional. Y te podría mencionar muchos. Nuestra petrolera Sí. está, según me dicen, técnicamente quebrada Quebrada. ¿Tú le ves y salida, Pepe? imposibilitada para salir adelante. ¿Mande ¿Le usted? ves salida a todas estas crisis en las que estamos metidos? Desde luego no a corto plazo, desde luego
no son cuestiones que habrán de resolverse en un sexenio. Ujú, Un bosque se destruye o se quema en 3 días, Pascal, ujú. pero tarda décadas en volver a regenerarse. Así es la vida institucional. Tú puedes destruir una institución en medio año, pero volver a construirla es sumamente ¿Y tardado. ves el talento de la actual clase política para poder encontrar la salida de este callejón de las derrotas, como se titula tu artículo? No lo veo fácil, no lo veo mientras se hagan políticas adversas como la de la inseguridad jurídica, Ujú, mientras tengamos una circunstancia de una pobreza en el erario terrible, es decir, que nos impide dar pasos, es decir, sabemos los que habría que dar, pero casi todos cuestan dinero, Pascal. ujú. Entonces, las cosas van a ser, tendremos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha capacidad de sufrimiento, creo que ahora le llaman resiliencia, Sí. y de saber pues que hemos retrocedido años, que a lo mejor estamos regresando en materia de salud a los años 50. Caray. Y bueno, y habrá que esperar un tiempo para llegar a los 70, ¿verdad? Pues sí, pues Esa es la triste realidad. Pepe, Los demás países no van bien tampoco, no, Pascal. tampoco, no, no, tampoco. Yo creo que Tampoco, lo tampoco. hemos comentado contigo, es un periodo pues muy, muy complicado y hasta podría decir muy oscuro de la historia del mundo, un cambio de época que no es muy fácil entender lo que viene. Pues El Callejón de las Derrotas, tu artículo en Excelsior este viernes que le recomiendo mucho a nuestra audiencia. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos, por favor. Igualmente, gracias, José Lía Romero Apis. Léalo en Excelsior y escúchelo aquí en la primera emisión.